Más textos disponibles en Simba. Juan Trigo. El héroe de mi cuento nació, no es posible saber dónde. Lo único que dice Clio, musa de la historia, es que cierta tarde del mes de julio apareció recostado sobre las amapolas, desnudito como un gusano, al margen de un trigal, en el tiempo de la siega. Por poco más le dejan en mitad del sendero, donde le aplastasen al pasar los inmensos carros cargados de rubia mies. Vieron los segadores y segadoras a la criatura dormida en su santa inocencia, y la recogieron con ternura, bromeando entre sí, poniendo al nene el nombre de Juan Trigo, y asegurándole una suerte loca, como de quien empieza su vida entre la misma abundancia. Sin dilación pareció cumplirse el vaticinio. No había en la aldea, rarísima casualidad, ninguna mujer que estuviese criando. Pero la esposa del señor Márquez, dueño del campo de trigo y de otros muchísimos, y de la más hermosa quinta en 6 leguas a la redonda, acababa precisamente de dar a luz una niña muerta, y se temía por la madre si no desahogaba la leche agolpada en su seno. El médico aconsejó que la noble dama criase al niño abandonado, y éste encontró así, desde el primer instante, sustento, regalo y amor. Le envolvieron en finos pañales, le trataron a cuerpo de rey y creció hermoso y fuerte, rebosando viveza y alegría. La marquesa le cobró tierno afecto, más que de nodriza, de madre, y como no se creía que aquellos señores pudiesen ya tener sucesión, todos presumían que Juan Trigo iba a ser el heredero de su caudal y nombre. A deshora, corridos más de 10 años, la naturaleza sorprendió al marqués con otra niña y a la marquesa con la muerte, causada por el difícil y trasnochado lance. Y aunque Juan, como muchacho, no comprendió del todo lo que perdía, lo sintió y adivinó, y se le vio muchos meses extrañamente abatido y triste. No obstante, su situación, al aparecer, no había cambiado. O en memoria de su esposa o por verdadero cariño, el marqués seguía tratándole como antes. Hasta le demostraba preferencia, con tal extremo, que empezó a divulgarse la conseja de que Juan era verdadero hijo del marqués, fruto de secretos amorios, y que le correspondería, hoy o mañana, una buena parte de la herencia. Confirmó tal suposición el ver que Juan fue enviado a un aristocrático y famoso colegio inglés, donde cursó estudios más brillantes que útiles, y del cual volvió a los 23 años hecho un cumplido gentleman. Acogióle la sociedad con halagos y sonrisas, aunque a sus espaldas se comentase lo ambiguo de su posición. Y como era gallardo y simpático y tenía hasta el prestigio de la leyenda y del misterio, las señoras le recibieron con sumo agrado, demostrando claramente que la presencia de Juan no les infundia horror ni cosa que lo valga. En aquella ocasión, si Juan hubiese tenido afición a las flores, sin gran esfuerzo reúne un lindo ramillete de rosas, pensamientos y no me olvides, cuyo aroma seguiría aspirando con la memoria en la edad madura. Pero Juan estaba enamorado callada y tenazmente, de la hija del marqués, Dolores, en quien reconocía las facciones de la que le había servido de madre. Niña de sorprendente hermosura, que, según la frase del libro santo, había robado el corazón de Juan con solo el crujir de sus zapatitos. Unos zapatos de fino charol, prolongados y lustrosos sobre la transparente media de seda. Crujir que Juan reconoce entre los 1000 ruidos de la creación, lo mismo que reconoce a las cascaditas de su reír juvenil, el roce de su falda corta, el perfume tenue de su flotante melena y el risech de su abaniquillo al abrirlo la impaciente mano. Creyó Juan que no se le conoce el loco deseo. Pero las chiquillas son, en esto, linces, y Dolores noto que la querían, y no solo lo noto, sino que mostró tal inclinación a Juan, que éste, vencido, confesó de plano. La niña, más inexperta, más vehemente, más ignorante de las terribles consecuencias de un mal paso, arregló entonces la escapatoria, combinando y facilitando las cosas de tal manera que, dado el escándalo, el padre no tuviese más arbitrio que otorgar su consentimiento. Se urdió el complot sin que nadie sospechase palabra. Mas la víspera del día señalado, Juan, descolorido y trémulo, se echó a los pies del marqués, y le reveló la trama. Como todo el que quiere de veras, prefiere a su propia desventura al daño ajeno. Antepone al egoísmo de su pasión el honor y la felicidad de Dolores. Así pagaba el pobre expósito su deuda a la casa donde le acogieron y ampararon. Así reconocía, al través de la tumba, los cuidados maternales recibidos de la señora a quien no podía olvidar. Al consumar el sacrificio, su alma sangraba. Y cuando el marqués, alabando mucho su honrada sinceridad, le tomó, por primera providencia, el billete para Londres, Juan, en vez de salir hacia el tren, cayó en la cama, donde le postró una fiebre ardentísima. Hizo el marqués que le cuidasen. Puso entre tanto a Dolores en un convento de monjas, graves y buenas guardianas. Y en franca convalecencia Juan, para mayor cautela, porque todas las precauciones son pocas, y quien una vez tropieza expuesto está a caer, solicitó para el mozo un puesto lejos, lo más lejos posible. Y se lo concedieron en ultramar, y tan pingüe, que hacer Juan de otra condición a la vuelta de pocos años tendría hecha la suerte. Hasta el codo se podía meter la mano en aquella bendita prebenda administrativa, y es de creer que, al otorgársela, se contaba con que la aprovechase.
porque el padre de Dolores, que, a pesar de las hablillas, no tenía con Juan más parentesco que el puramente moral de haberle protegido, sentía cierto remordimiento al desampararle, y encomendaba a la generosidad de nuestro presupuesto el porvenir del mozo, sin darse cuenta de que éste, a falta de claro abolengo, poseía enérgica honradez. Lo único que trajo Juan de ultramar, a la vuelta de 4 años, fueron unos mezquinos ahorros, que gastó en intentar la curación de un padecimiento hepático. Y como el marqués había fallecido y estaba casada Dolores, se encontró Juan, al empezar a bajar la arida cuesta de la edad madura, solo y pobre como cuando le recogieron en el trigal. Entonces, sin explicarse la razón, sintió un deseo inexplicable de volver a ver el sitio y la quinta donde había pasado una niñez relativamente tan dichosa. Llegó a aquellos lugares por la tarde, a pie, apoyado en un bastón grueso. Lo primero que hizo fue dar la vuelta a la tapia de la quinta, evocando 1000 recuerdos que surgían en tropel al aspecto de cada árbol y ante la figura de cada piedra. Su corazón latió de pronto con ímpetu. En el vetusto mirador, enramado de rosales, suspendido sobre el camino, acababa de ver a una señora y 2 niños. Ella, haciendo labor, los chicos, observando con curiosidad al pasajero encorvado y triste, de amarillento rostro. La señora, avisada por los chicos, levantó la cabeza y fijó en Juan la ojeada inerte que se concede al desconocido. Juan huyó, los ojos de Dolores, mirándole de aquel modo, le cortaban el alma. No paró hasta llegar a un campo de trigo, a la sazón maduro, salpicado de amapolas, como cuentas de coral sobre una trenza rubia. Los segadores, cantando alegremente, habían iniciado su faena, y los haces se amontonaban ya en un ángulo de la heredad. Pero acercábase la puesta del sol, y pronto se retirarían a sus casuchas. Juan se aproximó a una mujer y preguntó con ansia. Es en este campo donde hace muchos años recogieron a un niño. Allí, señor, respondió la mujer con esa complacencia solicita de los aldeanos, soltando su hoz y levantándose para preceder a Juan y enseñarle el camino. Como unos 10 minutos habrían andado, cuando la segadora se paró e hirió con el pie la orilla del sendero, pronunciando. Aquí mismo. Estaba en pelota, como le parieron. Mire si lo sabe bien, que yo era entonces moza y fui la primera que cogió al rapaz en brazos. Y mi hermano que le vio así, entre la abundancia, le puso Juan Trigo. Nos daba mucha lástima, ángel de Dios. Las que andábamos segando le queríamos mantener con leche de vaca, y yo quería llevarle para donde mí, pero le cayó una suerte muy grande. La señora marquesa le recogió y le criaba ella y le tuvo en una hartura muy grandísima. Ahora será un caballero. Juan cayó. La amargura se desbordaba en su alma. Pensaba que podría haber sido el prohijado de aquella aldeana, vivir con ella, ayudarla a segar la mies, no conocer otros afanes ni otros deseos. Dejándose caer al suelo, en el mismo sitio donde le habían encontrado pegó la faz a la tierra, y sus lágrimas la empaparon lentamente. El Imparcial, 2 de agosto de 1897. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristócrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.